Saludos, el día de hoy mi compañero Guerrero Martínez Uriel, Rivas Garza Carlos Eduardo y yo, Becerra Villanueva Rodrigo Ernesto, les hablaremos sobre la altitud. Primero, anteriormente hemos estudiado sobre la relación entre la presión, la densidad, la gravedad y la altura, teniendo nuestra relación de forma matemática. Sin embargo, la fórmula de la presión llega a tener desvaríos debido a que cuando se trata de líquidos o gases hay que tener en cuenta la temperatura a la que estos se encuentran, ya que cuando hay mayor temperatura hay mayor densidad y viceversa. Al utilizar la fórmula puede llegar a haber equivocaciones, pues al considerar la densidad del aire a nivel del mar queremos calcular altitudes donde la densidad del aire es diferente por su temperatura, lo cual hace que nuestros cálculos puedan ser erróneos. A continuación vamos a hablar sobre los conceptos de altitud de presión, la altitud de temperatura y la altitud de densidad. Yo, Rodrigo Becerra, les voy a hablar sobre la altitud de presión. Es sabido que la presión al nivel medio del mar es 1013.2 hectopascales o 29.92 pulgadas de mercurio. También es sabido que la presión disminuye conforme aumenta la altura. Sin embargo, la altitud de presión puede ser la altitud en la atmósfera estándar, donde la presión es la misma en toda su trayectoria, o si estamos hablando sobre una aeronave, es la altitud con respecto al plano de referencia estándar, es decir, los valores que di anteriormente. También es la altitud indicada por un altímetro que está ajustado a esta referencia estándar y la altitud a la cual se encuentra cierta presión en la atmósfera ISA, es decir, la estándar. Cabe recalcar que la altitud de presión y el nivel de vuelo siempre son iguales, por lo que una superficie de presión constante va a definir una altitud de presión constante. Para poder obtener la altitud de presión, existen tres maneras. La primera, ajustando el altímetro a una calibración estándar. La segunda, utilizando una tabla de conversión, la cual nos va a decir la configuración del altímetro, en este caso en pulgadas de mercurio, y va a tener su factor de conversión a la altitud de presión, con lo que ya podemos tener el valor que se le va a agregar a la altitud que se marque para poder tener la altitud de presión. Y la última es sabiendo la altitud a la que se encuentra el aeroplano, en este caso, la cual no sabemos porque nos lo indica el altímetro, pero conociendo la presión medida desde la estación, es decir, el QNH, y hay dos maneras, utilizando hectopascales, que sería la altitud de presión igual a la altura más 30 por 1013, que es el valor medio, menos la presión, o utilizando pulgadas de mercurio, lo que sería la altitud más 1000 por los 29.92 pulgadas de mercurio menos la presión que se indique. Así, por ejemplo, tenemos que en el Aeropuerto Internacional de Malé la presión es de 1008 hectopascales, por lo que una aeronave cuya altitud es aparentemente 2000 metros tendrá una altitud de presión de 2150 metros, ya hecha la conversión. Proseguimos con lo que es altitud de temperatura. En general, no existe como que una definición formal de lo que es altitud de temperatura. Sin embargo, hay una relación. Esta dice que la temperatura disminuye a medida que aumenta la altitud. Esto se debe a que la atmósfera terrestre es menos densa a mayor altitud, lo que significa que hay menos moléculas de aire para absorber y retener el calor del sol. Como resultado, la temperatura desciende aproximadamente 1 grado cada 180 metros en la zona intertropical y 1 grado cada 154 metros en latitudes medias. Un ejemplo atmosférico sería el monte Everest, la cual la montaña más alta del mundo tiene una temperatura media de menos 19 grados Celsius. El clima del tropopausa en el Ecuador tiene una temperatura aproximadamente de menos 56 grados. La temperatura en la termósfera puede llegar a ser tan alta como 1500 grados. A continuación se muestran unas imágenes que explican las capas de la atmósfera y su temperatura.
La altitud de densidad es la altura a la que encontraríamos una densidad determinada de aire en un día de atmósfera estándar ISA, International Standard Atmosphere, que son una serie de condiciones teóricas de presión y temperatura del aire a nivel del mar, 15 grados Celsius y 1013 milibares, con una variación típica en función de la altura. La altitud de densidad da una idea de las características del aire en un lugar determinado. Para el cálculo de esta, tomamos en cuenta factores como la altitud, temperatura del aire, presión barométrica y el punto de rocío, que sirve como indicador de la cantidad de vapor de agua en el aire y se utiliza para determinar la humedad. Afecta sobre todo en lugares muy calurosos y húmedos, porque puede suponer un error de en torno a un 10%, aunque en general el error suele ser menor al 5%. Para calcular la altitud de densidad, necesitamos conocer la temperatura exterior y calcular la altitud de presión con el altímetro barométrico. La desviación de la temperatura es la diferencia entre la temperatura exterior leída y la temperatura ISA. Esta última varía según la altitud geográfica. Así, nuestra fórmula para calcular la altitud de densidad aproximada sería igual a la altitud de la presión más el producto de la desviación de la temperatura por 120 pies. Estos 120 pies nos sirven para ajustar la altitud de presión. Cabe mencionar que la altitud de densidad se mide en pies. Hay tablas que nos permiten calcular la altitud de densidad de una manera más precisa. Pondré un ejemplo. Imaginemos que al planificar una salida de un aeropuerto, cuya elevación es de 1165 pies sobre el nivel del mar, con un reglaje de altímetro de 30.10 pulgadas de mercurio y una temperatura de 21 grados Celsius, podemos calcular la altitud de densidad observando la tabla. Primero observamos el factor de conversión correspondiente al reglaje de altímetro de 30.10 pulgadas, el cual es de menos 165 pies, por lo que nuestra altitud de presión final es de 1000 pies. Después, con el gráfico situamos un punto a partir de la temperatura de 21 grados Celsius y en la intersección de 1000 pies. Y trazando una línea paralela al eje horizontal, intersectamos el eje de altitud de densidad. En este caso, nuestra altitud de densidad tiene un valor de 2000 pies. Esto significa que nuestro avión rendirá sobre la pista como si estuviera volando a 2000 pies de altitud en un día de atmósfera estándar. En este video hemos aprendido que la altitud tiene un impacto significativo en las condiciones atmosféricas, afectando directamente la presión, la temperatura y la densidad del aire. Hemos visto que a medida que ascendemos, la presión atmosférica disminuye debido a la menor masa de aire que hay sobre nosotros. Esto a su vez conduce a una reducción en la temperatura, ya que la presión más baja permite que las moléculas de aire se expandan y se enfríen. De igual manera, la densidad del aire también disminuye con la altitud, ya que es un gas, lo que puede tener implicaciones importantes en diversas actividades y tecnologías desde la aviación hasta la meteorología. Comprender estos cambios es fundamental y esencial para adaptar nuestras prácticas y tecnologías a los desafíos que presenta la atmósfera en diferentes altitudes, ya que las variaciones que hay en la presión, la temperatura, la densidad del aire y hasta la gravedad con respecto a la altura no son triviales y hay que tomarlas en cuenta siempre que hagamos nuestros cálculos. Gracias por su atención.